7:20 de la mañana, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Nos acompaña Wagner Holguín, él es coordinador de MAP Biomas Ecuador de la Fundación Ecociencia. Vamos a conversar sobre el Año Internacional de la Conservación de los Glaciares. Se viene también el Día del Agua, varios temas que tienen que ver con la conservación de nuestro planeta. Wagner, muy buenos días y bienvenido a Noticias 7. Muchísimas gracias, María Mercedes. Muchísimas gracias, doctor. Buenos días. La importancia de crear este Día de los Glaciares Internacional y sobre todo acá en nuestro país, Wagner, quisiera que nos concretes un poco más este tema sobre el Cariguairazo, algo preocupante en Ecuador. En octubre del 2024 perdió totalmente su glaciar, encendió pues varias alarmas de lo que puede pasar con los demás nevados también acá en nuestro país. ¿Puedes actualizarnos cuál es la situación en Ecuador? Correcto, muchísimas gracias. Bueno, desde Fundación Ecociencia junto a MAP Biomas Network y a la RAIS, que es la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, venimos trabajando en conjunto en toda la región con todos los países socios de la cuenca amazónica, levantando información con imágenes satelitales para monitorear el uso y cobertura del suelo desde 1985 hasta la actualidad. Dentro de este análisis, una de las coberturas que venimos analizando es específicamente los glaciares. Y hemos podido identificar que algunas coberturas de glaciares, algunas capas glaciares de algunas montañas han venido reduciendo su superficie. En Ecuador, en todo el Ecuador, todos los glaciares hemos perdido desde 1985 hasta la actualidad aproximadamente 3.000 hectáreas de superficie de glaciar, que equivalen al 37% en este periodo. Y uno de estos glaciares es el Cariguairazo, que ya perdió por completo su cobertura, ¿no? su cobertura de glaciar. ¿Qué otros nevados también están en peligro? A ver, yo a simple vista podría decir el Chimborazo, que nos hemos dado el Cotopaxi también, claro. Pero además de saber cuáles son las afectaciones que esto puede provocar. Cuando hay deshielos, ¿qué daños puede haber al ambiente, incluso a la población que vive cerca? Correcto, sí. Bueno, he traído algunos datos también de lo que hemos venido levantando. Y en el segundo glaciar que ha tenido la mayor pérdida de cobertura es el Iliniza Sur, que ha perdido el 81% de su cobertura de glaciar. Le sigue el Cotopaxi con el 39% y en realidad el Altar, Antizana, Chimborazo y Cayambe tienen un promedio de 35% de pérdida de glaciar. Sin embargo, esto se ha venido incrementando más durante los últimos años. Pero es un porcentaje alto, o sea, no debería ser de ese nivel. En realidad lo que hemos detectado es que en los últimos años el retroceso de los glaciares se ha ido acelerando, ha sido mucho más rápido de lo que era al principio de la serie histórica. Al principio de la serie histórica el retroceso era mucho más lento, era un poco más pausado, ahora es mucho más rápido. En los últimos 10 años, por ejemplo, el Ecuador perdió ya el 17% de su cobertura de glaciares solo en los periodos de los últimos 10 años. ¿Cuáles son las razones? Obviamente el calentamiento global, pero ¿qué otras acciones también estamos llevando adelante para que esto suceda? Ya, esto también tenemos que pensarlo, que no es solo una acción local que está ocurriendo en el Ecuador, es algo global, es algo que está ocurriendo en toda la región. Los glaciares tropicales, específicamente los de la cordillera oriental, se alimentan de toda la humedad que viene de la cuenca amazónica. Entonces, todos los cambios de la cobertura y uso del suelo que están ocurriendo en la cuenca baja de la Amazonía, en Perú, Colombia, en Brasil, toda esa pérdida de bosque que se está generando, está creando que ya no genere tanta humedad que sube la atmósfera. Llegan a estos famosos que ahora se conocen como los ríos flotantes, que llega toda esa humedad hasta la parte alta de la cordillera, se asienta en forma de nieve y alimenta los glaciares. Entonces, la pérdida de bosque en la parte baja de la Amazonía es también una afectación que está directamente relacionada con la pérdida del glaciar. Pero entonces, si el glaciar empieza a perder el hielo, ¿eso implicaría que los ríos que nacen de estos nevados se queden sin agua o también esto generaría más avalanchas? Bueno, ahorita el tema del suministro del agua, sí. Al momento que los glaciares se van derritiendo, vamos perdiendo fuentes de agua. Como ustedes conocen, Quito, la principal fuente de agua es el Antizana. Entonces, si es que perdemos ese glaciar, Quito pierde su fuente de agua. El tema de las avalanchas en realidad es un tema súper puntual en cada una de las épocas, digamos, donde existe mayor nieve, que es simplemente una acumulación de nieve y esta nieve simplemente llega a un punto en el que tiene demasiado peso, se afloja y cae. Sin embargo, no, digamos que no, depende más o menos también de la época en la que estamos. Sin embargo, las épocas secas, como la que tuvimos del año pasado, son más largas, tienen periodos más largos, con temperaturas más altas. Entonces, hacen que los hielos, los glaciares se derritan mucho más rápido.
Es decir, pero sin glaciares no nos quedamos sin agua, eso hay que tenerlo claro. Hay otras fuentes también, otras alternativas también para poder tener suministro de agua. ¿Qué pasa con los páramos, por ejemplo, también, Wagner? Correcto, sí. Los glaciares son una fuente de agua. Y los páramos son otra fuente de agua también, captan muchísima humedad también de la atmósfera. Esta agua se filtra y llega como agua subterránea y también es otra fuente. Sin embargo, los glaciares sí son de suma importancia porque muchísimas comunidades que están abajo de los glaciares dependen del agua directamente de estos glaciares y no solo para sus actividades, o sea, bastante para sus actividades económicas, para la ganadería, para la agricultura, que además de eso también alimenta a las grandes ciudades. Entonces, es todo un ciclo, ¿no? Un círculo que se ve afectado. ¿Hay estimaciones de en cuántos años podríamos quedarnos sin glaciares en las montañas que usted nos ha mencionado, que ya tienen el 80, 30%, que se ha reducido? Quizás se podría llegar al 100%, quizás hay una fecha estimada. Bueno, desde Ecociencia no hemos hecho ese análisis, sin embargo, todos los datos con los que nosotros contamos están libres, de libre acceso en nuestras páginas web, en nuestras plataformas, y invitamos a otros investigadores que nos puedan ayudar a tomar esos datos y poder hacer proyecciones y saber qué es lo que va a pasar a futuro, porque ahí tenemos que meter otros componentes más, ¿no? De climáticos, de temperatura, y entender qué es lo que va a pasar al futuro en un contorno climático y entender qué es lo que puede llegar a pasar con los glaciares a futuro. ¿Qué medidas de conservación y políticas públicas también ustedes están recomendando? ¿Han hecho el análisis también para articular con los entes del gobierno, del Estado, para poder cuidar nuestros glaciares? Ya, nuevamente todos los datos que nosotros estamos generando son libres y son públicos. El objetivo de que estas plataformas y estos datos, estas estadísticas sean libres es para que los tomadores de decisión puedan coger esos datos, puedan coger esa información y tomar estas decisiones. Sin embargo, como Ecociencia, como RAIS y como Map Biomas, una de las medidas que nosotros estamos tomando es hacer estos análisis a nivel regional, que si comparamos lo que pasa en Ecuador, Perú, en Brasil, en Colombia, todo se está trabajando con las mismas metodologías, con la misma fuente de datos para que pueda ser comparable. Y como les decía, como esto es un problema a nivel regional, son medidas que se tienen que tomar a nivel regional. Ayer ustedes tuvieron un evento donde se invitaron a varias organizaciones justamente para hablar de estos temas. ¿En qué se llegó a consenso o qué se pudo lograr? Ya, en el evento del día de ayer, en realidad, conversamos sobre el tema del retroceso de los glaciares. También hubo un tema bastante interesante de la presencia de microplásticos ya en glaciares, específicamente en el Antizana, de un análisis que hizo la Universidad de Iquiam. ¿Microplásticos se refiere a basura que deja la gente que escala? No, en realidad estos microplásticos son partículas sumamente ligeras, sumamente chiquitas. Son las degradadas las de degradadas, los plásticos, ¿no? de los plásticos que llegan de manera atmosférica y se depositan sobre los glaciares. Entonces es un tema bastante alarmante porque igual esos microplásticos bajan en el agua y es el agua que a la final nosotros terminamos consumiendo. Entonces, hasta la leche materna hoy en día, los microplásticos. Sí, también se ha detectado eso. O sea, se está contaminando el glaciar y por ende se van a contaminar las fuentes hídricas. Correcto, sí. Bueno, con esta cooperación internacional y los eventos del Año Internacional de los Glaciares, pues también de qué otra manera ustedes están consiguiendo ayuda o qué más van a hacer en este año para poder ayudar. Correcto, sí. En este año, aparte de trabajar con el tema de los glaciares, con el tema de lo que estamos trabajando en el uso y cobertura del suelo, estamos trabajando en un proyecto de humedales para la protección de los humedales. Desde Ecociencia y desde el consorcio estamos haciendo un análisis de la legislación local, la legislación regional, de cómo se están conservando los humedales. Los humedales a la final también terminan siendo una fuente muy importante de agua y de recursos para las poblaciones, y lo que vamos buscando al final es el poder fortalecer la conservación de los humedales. Muy bien, con eso le agradecemos entonces a nuestro invitado. Interesantísimo el tema, que también es preocupante. ¿No? Hay que generar conciencia sobre los glaciares. Yo no sabía las cifras que eran tan alarmantes. Gracias, Wagner, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy bien, vamos entonces a la siguiente entrevista, luego de haber conversado con el fundador de Ecociencia, Wagner Olguín. Una pausa y ya retornamos.